Yo escucho. Yo escucho. Yo también escucho. Todos escuchamos Roca Eterna de Dios. Roca Eterna de Dios. Roca Eterna de Dios. Roca Eterna de Dios. Cuando se hace un llamado a una persona para aceptar a Jesucristo, él muy humildemente levanta la mano, repite una oración y nosotros damos un aplauso y decimos, él ya aceptó a Cristo. Esa persona vuelve otra vez a su mundo y la mayoría de veces no se vuelve a ver por la iglesia, no se vuelve a ver por las congregaciones, no se vuelve a ver en ninguna parte. Y nosotros decimos, ya se convirtió. El que permanece, mis amados, hay personas que le pasan años y años y no se ve el resultado, no se ve el fruto de la obra redentora de Cristo. Sigue años sin ser transformado, sigue años mintiendo, sigue años y años en el evangelio, siendo grosero, haciendo lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Si miramos, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice, por sus frutos conoceréis al creyente, al cristiano, al que es de Dios. Y es raro que una persona en nuestros días se convierta y dé frutos rápido. Hoy, mis amados, para todo es algo muy despacio, muy lento. Si una persona en tiempos atrás, que también vamos a ver, cuando se convertía al Señor, al otro día quería ser bautizado por el Espíritu Santo. Hoy la gente ni siquiera sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y es una promesa de Dios muy grande para cada persona. Y en este tiempo todo el mundo debería ser bautizado por el Espíritu de Dios, porque lo necesitamos, mis amados. Se necesita en nuestros tiempos. Miremos que las personas en nuestros días aceptan al Señor y creen que van por el camino correcto, por el camino derecho, mas sin embargo no hay un cambio, no hay una transformación, no pasa nada en la vida de esta persona. Y eso no es lo correcto ni es lo que Dios estableció, mis amados. Si vamos a hablar del crecimiento espiritual de esa persona, se pasan años. Es real, mis amados, y con todo el respeto que merecen los hijos de Dios. Pero si usted mira su propia vida, usted debería ir mucho más adelante de donde está hoy en día. Debería haber crecido hoy en día. Mire, aquí hay personas que a estas alturas ya debieran ser teólogos, mis amados, tener un doctorado en teología de tanto que ha escuchado la palabra de Dios. Pero casi que toca volver a hacerle el llamado otra vez a que se convierta, porque le entra, como dicen, por un oído y de pronto le sale por el otro. Pero yo creo más o menos que eso no es así. Yo creo es que no entra por ningún oído, que no entra nada, sino simplemente somos ahí personas expectantes a ver qué pasa, qué sucede nada más, pero no aprendemos para poner en práctica y para poder compartir con otras personas. Si hablamos, mis amados hermanos, de una persona hoy en día que se convierte y le hablamos del ayuno, se puede pasar 10 años y todavía no hace el primer ayuno. Hay gente inclusive que lleva años y años y nunca ha estado en un ayuno congregacional y son miembros de una congregación. No sabemos, de pronto es necesario dar una enseñanza sobre lo que es el ayuno, para qué sirve y por qué es necesario. Mis amados, es importante saber que tenemos que buscar a Dios. Si hablamos de la oración, a veces es tan complicado poder llevar al pueblo de Dios a orar. Tanto, mis amados, que ya las personas de oración ya se están extinguiendo. Ya no va a quedar quien ore, quien interceda, quien doble su rodilla delante de Dios por los demás. La generación que habemos, que todavía de pronto
nos esforzamos un poco para orar. Cuando ya no esté esta generación, mis amados, la que se está levantando, hablo de creyentes, va a ser una generación, no sé cómo lo va a hacer, por qué medios se va a comunicar con Dios, pero es una generación que no está acostumbrándose a orar, a buscar la presencia de Dios. Y si hablamos de vigilia, usted dirá, claro, yo vigilo cada año en Semana Santa. La Biblia no habla de esas vigilias que han inventado. La Biblia habla de sacar noches completas, enteras, en la presencia de Dios, buscando la presencia del Señor. Y si vamos por la palabra, mis amados, en el tiempo en que nosotros nos encontramos, el creyente debería conocer muchísimo la palabra, la Biblia. Claro, usted dirá, yo conozco la Biblia. Yo sé que ese libro que usted tiene ya se llama Biblia. No hablo de ese conocimiento. Deberíamos ser intérpretes de la palabra de Dios. Deberíamos tener bastante palabra atesorada en nuestros corazones. Pero hoy en día el cristianismo es demasiado ficticio, mis amados. Demasiado de pronto liviano o fácil. No porque Dios haya cambiado o porque su palabra haya cambiado, sino porque nosotros mismos la cambiamos, mis amados. Nosotros mismos la tomamos de esa manera. Y eso no es lo que Dios ha establecido. Le voy a hablar de algunos ejemplos de la Biblia, de la palabra del Señor. Muchos pensarán, bueno, el hermano habla bastante del Antiguo Testamento. Para mí, la palabra de Dios es todos los 66 libros que tiene la Biblia. Yo tengo pastores conocidos que ya de pronto si le quitaran lo que ellos no creen que es la Biblia, no le quedaría, mis amados hermanos, ni 10 hojas por ahí de una Biblia. Porque dicen, el Antiguo Testamento eso no cuenta para hoy, y de pronto sigue escudriñando y se da cuenta que la epístola de Romanos era para los romanos, la de Timoteo era para Timoteo, la de pronto Corintios era para Corintios, la de los Gálatas para los Gálatas, y para mí no me escribieron nada. Pero la palabra del Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, a fin de que la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Y dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y para mí como pastor, el cielo y la tierra todavía existen. Así que la palabra del Señor todavía sigue siendo la palabra y es completa. Bendito sea Dios. Pero hoy en día la gente busca es lo que le conviene nada más. Hoy en día la gente no busca agradar a Dios o vivir conforme a lo que Dios establece, sino busca vivir conforme le agrada, mis amados hermanos. Eso es como ir a un restaurante y le pasan la carta y solamente usted elige lo que quiere y lo que no lo desecha. Pero la palabra de Dios no se puede desechar porque la palabra de Dios es completa y es dada por el Señor para beneficio nuestro. La palabra del Señor nos habla acerca de personas que antes también tuvieron que convertirse. Cuando hablamos de convertirnos, hablo de apartarnos del camino que llevábamos y caminar por el camino que Dios nos ha trazado. El primer ejemplo usted lo encuentra en Génesis capítulo 12. La Biblia habla allí de un hombre llamado Abraham. Abraham, mis amados hermanos, fue un hombre que vivió en Ur de los Caldeos. Usted sabe, los caldeos eran un pueblo pagano. Esa ciudad era una ciudad pagana y la gente, la descendencia de pronto o los familiares, la parentela de Abraham eran paganos. Cuando Dios se aparece a Abraham, le habla y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos años duró Abraham pensando si se iba o no se iba? ¿Cuántos años cree usted que duró Abraham pensando o meditando si le atendía el llamado a Dios o no? No, eso fue inmediato, mis amados hermanos. Dios le habló y él al otro día ya estaba obedeciendo, empacando sus cosas para irse hacia donde Dios lo había llamado. Él no puso en duda que Dios lo llamaba. Nosotros como creyentes hoy en día, Dios nos habla y entonces miramos a la persona y decimos, no, ese no puede ser Dios porque ese de pronto persona que Dios está utilizando no me cae bien. No, usted nunca se ponga a mirar por medio de quién le habla Dios. Mire quién es Dios.
Usted cuando le llevan una carta, aunque ya no se escriben, yo creo que usted nunca se fija mucho en el traje, en la pinta del cartero. A usted le interesa es el contenido de la carta que le llevaron. Y en este día podría decirle, yo soy el cartero, y usted no se ponga a ponerme cuidado a mí como le ponemos cuidado a los hombres. Usted póngale cuidado a la palabra y al mensaje de Dios, que es lo que transforma nuestra vida, mis amados. Abraham, cuando Dios le habla, inmediatamente él obedece, mis amados. No espera muchos años, no espera una eternidad, no espera, mis amados, de pronto confirmaciones y reconfirmaciones para saber si es Dios el que estamos hablando, sino que él obedece y camina, gloria al Señor. Él camina con Dios y su conversión fue genuina. Su conversión fue, mis amados hermanos, realmente una conversión de corazón. Yo no encuentro que Abraham estaba desanimado allá en su tienda y un día fue las damas de la región a visitarlo para darle motivación. Yo no encuentro que un día, mis amados, alguien se fue, ni siquiera Melquisedec, que era el sacerdote que había por ahí en ese entonces, que es tipo de Cristo, fue a decirle, bueno, Abraham, he notado que usted como que no está yendo al altar a adorar a Dios, que no está yendo a sacrificar, que como que está desanimado. ¿Dónde encuentra usted que Abraham tenía que estarlo motivando, mis amados hermanos, y visitándolo y de pronto yendo a tomar chocolate con Abraham para que se motivara? No, el hombre se convierte y arranca. Y Abraham tuvo dificultades y Abraham tuvo problemas en el camino, pero él tomó la decisión de caminar con Dios, y por eso se le llama el padre de la fe, porque le creyó a Dios sin tanto problema, sin tanto obstáculo. Le puedo hablar de otro ejemplo. En Génesis capítulo 28, versículo 10, habla de Jacob, el nieto de Abraham. No le hablo de Isaac, le voy a hablar del nieto de Abraham. Este hombre era común y corriente. Tenía sus dificultades, tenía sus ideas personales. Pero en Génesis capítulo 28, la palabra del Señor nos dice que en un momento dado vio la vida en peligro y tuvo que huir, tuvo que irse de su tierra, de su hogar, de su casa. Y yendo, mis amados hermanos, en el monte, gloria al Señor, en Betel, en un monte donde le tocó dormir una noche, tuvo una experiencia, tuvo un sueño, tuvo una visión. Y entonces él vio algo que le llamó la atención, y era que había una escalera que daba de la tierra al cielo o del cielo a la tierra, y que ángeles subían y bajaban. Y luego, cuando él tiene esa visión, a la mañana siguiente se despierta y él hace un pacto con Dios. No conocía mucho a Dios personalmente. Quizá le habían instruido en la palabra y tenía un conocimiento de Dios por la palabra. Pero a Dios lo conocemos por la palabra, pero es importante tener nuestras propias experiencias con Dios, mis amados hermanos. Cuando vengan los momentos duros, esas experiencias personales nos van a sostener en pie, bendito sea el Señor. Y él dice que hizo un voto en el versículo 20, que hizo un voto diciendo, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir, dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Desde ese día el hombre Jacob hizo de Dios el Dios personal de su vida, gloria al Señor. Qué bueno que nosotros hoy tomáramos la decisión, si no la hemos tomado, y decir, desde hoy voy a ser del Dios de la Biblia mi Dios personal. Y voy a caminar con Él. Y pase lo que pase, voy a seguir adelante. Y sucede, mis amados hermanos, que este hombre fue a una tierra donde supuestamente tendría que ser bendecido porque iba a donde su familia. Pero cuando llegó allí, las cosas fueron diferentes. Y él tuvo dificultades, él tuvo aflicciones, tuvo problemas, mis amados hermanos. Tuvo muchos inconvenientes, durante 20 años tuvo problemas, pero nunca usted encuentra a Jacob echando un paso hacia atrás. Usted encuentra a Jacob cada día echando hacia adelante. Y cuando tenía problemas, iba al que le podía solucionar los problemas. E iba a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios se resuelve toda dificultad, todo problema que se nos presente a nosotros en nuestro diario vivir. El punto, mis amados hermanos, o el tomar estos ejemplos es para que nosotros comprendamos que hay una diferencia muy grande entre los hombres que hoy caminamos con Dios y los hombres que atrás caminaron con Dios.
Los hombres que hoy caminamos con Dios tenemos de pronto la oportunidad de ser victoriosos, pero de igual está la otra oportunidad negativa de que un día, si no caminamos verdad y no buscamos a Dios como debe ser, apartarnos. Hoy, mis amados, le puedo decir con tristeza en mi corazón que conozco de esta misma congregación muchos más de los que estamos aquí en el día de hoy, que están apartados de Dios. Si yo pudiera un día, se me ocurría algo y decir, voy a hacer un culto y lo voy a llamar el culto de los escarriados, seguro que no cabrían aquí, mis amados hermanos, porque son cantidades de familias, no de personas, sino de familias que están apartadas en Dios. ¿Y qué sucede, mis amados? Que es gente que un día caminó con Dios. Es gente que caminó 10 años, 15 años, 20 años, que ministró en la presencia del Señor, pero se han apartado. Es diferente cómo se han tomado las cosas en nuestros tiempos a cómo se tomaban en los tiempos antiguos. Nunca encuentra usted a Jacob de pronto renegando y hablando, peleando con Dios o blasfemando contra Dios como lo hace la gente normalmente, sino que él tuvo paciencia y se mantuvo gracias al Señor y fue un hombre que vivió muchos años y todos los años que vivió desde ese día en adelante lo vivió, gloria al Señor, y yendo por la senda de Dios y yendo por el camino del Señor. Él descendió a Egipto y no se volvió como los egipcios, siguió la integridad que él había aprendido, gloria al Señor, cada día. Si hablamos, mis amados hermanos, de Moisés, del hombre más conocido de pronto de la Biblia, del Antiguo Testamento, este hombre, cuando toma la decisión de caminar con el Señor, a los 40 años de edad, mis amados hermanos, fue echado de allí de Egipto, fue de pronto expulsado, digámoslo así, y al irse vivió en el desierto. Luego Dios lo llama a los 80 años, porque hay personas que creen que a los 80 años ya no sirve para nada. Claro que usted en las manos de Dios sirve hasta el último día de su vida, bendito sea el Señor. Aún yo he escuchado y sé de casos que hay personas que se han convertido en el funeral de un buen cristiano, mis amados. Hasta aún después de muerto se puede hacer algo. Eliseo, después de muerto, un difunto que lanzaron allá, tocaron los huesos de Eliseo que estaban en una tumba y resucitó, mis amados hermanos. Porque nosotros como creyentes no morimos, sino que vivimos, porque Dios es un Dios de vivos, bendito sea el Señor. Y este hombre a los 80 años, Dios lo llama a una misión. Podría decir, yo ya no puedo, ya no tengo fuerza, yo ya no sirvo para nada. Pero Dios lo llamó y él tomó el reto de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y fue y lo sacó, gloria al Señor. Y fue y lo trajo y lo llevó a la tierra prometida. Pero la clave de todo esto nos la da el versículo que leímos. Moisés había andado, mis amados hermanos, 40 años por el desierto. Y podría decir 40 años donde Dios simplemente lo cuidó en el desierto. Y no estuvo experimentando la gloria ni la presencia del Señor. Pero luego que Dios lo llama a sacar al pueblo, llega un momento donde Dios le dice, el pueblo es rebelde, el pueblo se porta mal. Y yo no puedo andar en medio de ese pueblo porque Dios es santo, gloria al Señor. Y la santidad y la gloria y la grandeza de Dios podían destruir al pueblo. Entonces Dios le dice, no voy a andar con el pueblo, pero te voy a enviar un ángel para que los guíe, para que los acompañe y los lleve a la tierra que le he prometido. La respuesta de Moisés, ¿cuál fue, mis amados hermanos? La respuesta de Moisés es, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. En otras palabras, Señor, si tu presencia no va conmigo, pues aquí me voy a quedar y de aquí no me voy a mover. La oferta, Señor, que tú me haces es excelente, es buena. Un ángel vaya con nosotros, es bueno, gloria al Señor, pero yo no necesito la presencia de un ángel. Yo necesito la presencia del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Hay momentos en la vida, mi amado hermano, que usted de pronto no necesita la presencia de un hermano cuando está en una aflicción. No necesita ni siquiera la presencia del pastor. Hay momentos y hay casos en la vida que usted lo que necesita es la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, las cosas se cambian, las cosas se transforman, las cosas son diferentes. Bendito sea el Señor. Pero nosotros
nosotros decimos, bueno, pero yo siento la presencia de Dios cuando estamos cantando. Mire, la prueba más real de que Dios está conmigo es cuando estoy solo. Y lo puedo sentir y puedo experimentar que Dios está ahí. Ahí sí puedo dar fe de que Dios está ahí, gloria al Señor. Porque es una realidad que donde hayan 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está ahí. Y el Señor está en todas las congregaciones donde se congrega el pueblo de Él, en el nombre de Él. Ahí Él está porque es su promesa. Pero yo no quiero que esté como la promesa, sino que esté en mi vida como debe estar a diario. Bendito sea el Señor. Eso lo sabía Moisés y por eso él dijo, Señor, yo no voy a caminar si tu presencia no ha de ir conmigo. Y usted sabe que Moisés fue un hombre que vio milagros que nosotros no hemos visto, extraordinarios. Pero él no necesitaba milagros, sino él necesitaba la presencia de Dios. Y a veces nosotros venimos a la iglesia es buscando un milagro, pero yo le recomiendo hoy, venga a la iglesia buscando la presencia de Dios. Que el día que usted encuentre la presencia de Dios te va a dar descanso, bendito sea el Señor. Eso es lo que dice la palabra que leímos. Luego quiero ir al Nuevo Testamento. Estamos hablando acerca del tema de la conversión de la gente en el tiempo pasado. Y resulta que cuando Dios llamó a Leví, por ejemplo, Leví es el mismo Mateo. Mateo era malo, no era un hombre bueno. Él se había aliado con los romanos y había hecho un trato de cobrarle los impuestos a los mismos hermanos de él que eran los judíos y luego repartirse con los romanos. Los romanos cogían una parte y él cogía otra parte. Eso es como los impuestos acá, mis amados hermanos, el que cobra los impuestos acá en Bogotá. En este momento yo creo que esas personas no tienen ningún amigo. ¿Por qué? Porque hacen algo malo. Pero sucede, mis amados, que un día dice que Jesús pasó y lo vio que estaba ahí sentado en el banco cobrando los impuestos y Jesús le dijo, sígueme. Es todo lo que dice la palabra del Señor. No dice que él se presentó Jesús y sacó sus credenciales de hijo de Dios, ni que le sanó a la suegra, ni que le sanó a nadie. No, mis amados hermanos, solamente le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó, dejó un buen trabajo, dejó un buen puesto que tenía y se fue detrás de Jesús. ¿A cambio de qué? Posiblemente de nada. El mismo Pedro un día le reclama en cierta forma a Jesús y le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor le dice, usted va a recibir 100 veces más aquí en la tierra y cuando se vaya de aquí va a recibir la vida eterna, gloria al Señor. Vieron, mi tema es acerca de la conversión. Sucede, mis amados hermanos, que Mateo se fue. Después habían otros 2 hijos de Natanael, estaban allá debajo de un árbol, los llama y ellos los siguen. Pedro estaba trabajando allí en el mar, en su trabajo, pescando, y pasó Jesús y le dijo, vaya, guarda esa red, regálele, haga algo y ven y sígueme que te voy a hacer pescador de hombres. Pero ni siquiera ellos sabían quién era el que los estaba llamando, mas sin embargo los siguieron. Yo creo que si fue Pedro a la casa donde estaba la suegra, porque Pedro tenía suegra, y donde estaba la esposa, y le dice, mire que pasó un señor así, así, y me llamó y me dijo que lo siguiera, que me va a volver pescador de hombres, y ya entonces ya no voy a volver a ir a pescar, no voy a volver a ir al trabajo. ¿Qué cree que le diría a la señora? ¿Qué cree que le diría a la suegra? Usted es un irresponsable, ¿cómo va a dejar todo botado por seguir a alguien que usted no conoce? Pero sucede, mis amados hermanos, que ellos lo siguieron y entendieron que era Jesús y lo siguieron, bendito sea el Señor. Hoy nosotros no seguimos a Jesús ni teniendo 1000 pruebas a veces y sabiendo que es real. Hemos visto a Jesús obrar en nuestra vida, mas sin embargo no nos convertimos realmente y le seguimos, gloria al Señor. Y a pesar de que esos hombres eran humildes, eran sencillos, siguieron a Jesús y lo siguieron hasta el final, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que Pablo iba camino hacia Damasco, aparece una luz resplandeciente en medio del día, cae a tierra, escucha una voz y él, al ver de pronto, a escuchar la voz, le dice, Señor, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le habla el Señor, le hace un llamado y ese mismo día entró en ayuno 3 días. Y a los 3 días Dios hizo un milagro porque por la causa de la luz había quedado ciego, pero vuelve otra vez, recobra la vista y a los pocos días estaba predicando la palabra del Señor. Lo que yo quiero, mis amados hermanos, es que nosotros comprendamos que hay diferencia entre las personas de la antigüedad
de hace unos pocos años atrás, porque si vengo un poco más adelante, hace 30 años una persona se convertía al Señor y usted podría decir, se convirtió hoy una persona y la podía anotar el nombre y lo podía anotar en el libro de registro. No diciendo como hacemos nosotros, dejemos la tarjeta aquí a ver si ese de pronto sigue o no sigue. Y lo más que pasa hoy en día es que no sigue. La gente se convertía y seguía al Señor porque creía que Jesús era realmente la solución para su problema de vida eterna. Y andaban por amor de Dios. Yo le puedo hablar, no con jactancia, pero hace 35 años que conocí la palabra de Dios y conocí de Dios. Y si usted me pregunta, ¿y qué milagro usted vio para aceptar a Jesús? Yo no vi nada, mis amados hermanos. Es más, les soy sincero, no entendía nada tampoco. Hablaban ahí, pero no sabía ni siquiera qué hablaban. Hablaban en lenguas y menos iba a entender, mis amados. Todavía no las entiendo después de 35 años, menos ese día que llegué a la iglesia. Pero yo acepté a Jesús. Ni siquiera sabía qué tenía que hacer de ahí para adelante. Pero acepté a Jesús y hasta aquí, gloria al Señor, estamos con la ayuda de Dios. Y para la gloria del Señor, muchas veces me han visitado por alguna causa de enfermedad, pero nunca usted ha tenido que ir a la casa, ni el pastor que tuve 2 pastores nada más, nunca tuvieron que ir a buscarme a decir, ¿por qué el hermano gentil no estará yendo a la iglesia? ¿Qué pasará? ¿Estará desanimado? ¿Estará desmotivado? Usted mira, pero es que usted nunca ha tenido un problema. Eso es lo que usted puede pensar, mis amados hermanos. Si yo nunca hubiera tenido un problema, no estaría parado aquí en esta mañana. Estaría por allá, mis amados hermanos, quién sabe en dónde. Pero es porque Dios ha tenido misericordia. Y yo entendí que Dios es la única opción que yo tengo para caminar sobre esta tierra, sobre este mundo. Hay gente que lleva más años y se han guardado para Dios y se sostienen. Dios los bendiga y los ayude. Pero hoy en día, mis amados hermanos, la gente no está tomando en serio los caminos de Dios. Y todo esto, ¿por qué? Porque se nos olvida que los que necesitamos de Dios somos nosotros, bendito sea el Señor. Quiero, gloria al Señor, ir invitando, mis amados, a cada uno de ustedes para que se motive a buscar la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor, para que busquemos la bendición, para que busquemos de Dios. Miren, la palabra del Señor nos habla y nos dice, habían 10 vírgenes y las 10 vírgenes tenían lámparas encendidas, pero tristemente 5 de ellas solamente tenían su lámpara encendida nada más y no tenían una reserva. Esa reserva de aceite que habla la Biblia no es otra cosa diferente a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener más de lo que necesitamos en este momento, porque se acercan tiempos difíciles, tiempos complicados como los estamos viendo. Ahora, la presencia de Dios y sus beneficios. Usted sabe por qué Moisés dijo que él no caminaría si no iba a la presencia de Dios con ellos. Una cosa, mis amados hermanos, es el poder de Dios y otra cosa es la presencia del Señor. Eso ya lo habíamos hablado antes. Cuando Moisés llevaba al pueblo a través del desierto y Dios le manifiesta entonces que él ya no iba a seguir con ellos, esto le causó malestar, le causó impacto, le causó de pronto terror al mismo Moisés. Porque Moisés sabía que lo que era, gloria al Señor, que era andar en el desierto sin la presencia de Dios. Porque él había atravesado el desierto 2 veces. Una cuando iba huyendo de los egipcios y otra cuando regresó por el pueblo. Él conocía esa experiencia y quizás él dice, pasar solo de pronto se puede, pero pasar con una cantidad de personas, de ancianos, de niños, de mujeres, cargados de muchas cosas, eso va a ser muy complicado. Lo único que nos puede llevar con bendición es la presencia del Señor. Donde usted vaya, si va a la presencia de Dios con usted, no hay problema. Usted va tranquilo, va seguro, gloria al Señor, porque Dios es todo lo que nosotros necesitamos para estar bien. Era, mis amados hermanos, consciente entonces que si se arrancaba en ese viaje sin la presencia de Dios, ese sería el final del pueblo. El camino no era fácil, pero él acude, gloria al Señor, y él toma una decisión de no dar un paso a menos que Dios caminara con él. Eso es importante en nuestros tiempos. ¿Por qué fracasan muchas cosas de las que nosotros hacemos? Porque las tomamos de nuestra cuenta. Porque tomamos decisiones, mis amados. Yo conozco personas fracasadas hartísimas. No es que conozca mucha gente, pero yo conozco harta gente que ha tomado decisiones erradas. Mire, usted tiene que tener cuidado. A veces dice, no, Dios me habló y me dijo que me fuera.
Y yo le pregunto, ¿y para dónde se va a ir? Dice, no sé para dónde, pero me dijo que me fuera. Dios no hace eso. Lo hizo con Abraham y el Dios no le dijo que se fuera para donde él no sabía. Le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Te voy a mostrar la tierra. Y cuando Abraham salió, él sabía para dónde iba. Porque dice que Abraham salió rumbo a Canaán y a Canaán entró. Él iba guiado, él sabía para dónde iba. Pero hoy en día la gente que pasa por ahí, cualquier cosa se sueña por ahí algo y dice que Dios le habló. Está cantando y de pronto alguien gritó por allá y dijo que Dios le habló. Y no sabe ni siquiera qué le habló. Usted tome la decisión. Moisés hubiera podido decir, no, ya Dios me dijo que fuera a la tierra prometida. Pues sí, Dios le había dicho, pero él no se confió solamente de eso. Él dijo, Dios me dijo que fuera, pero también yo necesito que Dios vaya conmigo. Que Dios vaya con nosotros, porque eso me garantiza entrar a donde voy. Si la presencia de Dios va con usted, a donde vaya, a usted le va a ir bien. Usted dirá, bueno, pero yo no voy para ningún lado. Claro que usted va para algún lado. Así sea para el trabajo, necesita la presencia de Dios. Yo viajo, mis amados hermanos, todos los jueves a Faca. Ya, mis amados hermanos, puedo hasta conducir con los ojos cerrados porque ya la camioneta sabe llegar allá sin necesidad de hacerle nada. Porque voy para allá todos los jueves. De años, llevo 4 años o más años. Pero yo le podría decir casi todos los jueves encuentro un muerto. A veces 2, a veces 3, mis amados hermanos. Hay terrible como suceden las cosas. Y esa persona que se muere, lo más seguro es que no van con la presencia de Dios. Van confiados en sus habilidades, en sus motos. Confiados en las habilidades de atravesar las avenidas. Confiados en sus habilidades de manejar sus carros. Y resultan estrellados y resultan muertos. Nosotros con mi esposa vamos confiados de que Dios va con nosotros, bendito sea el Señor. De que Dios va a nuestro lado. Y hemos ido, gloria al Señor. Y hemos vuelto, pero gracias al Señor Dios nos guarda, mis amados, porque para mí yo no confío en mis habilidades como conductor, sino confío en la misericordia del Señor. Cada vez que voy a viajar le digo, Señor, guárdame, porque tú sabes, Señor, que soy hombre, puedo fallar, me puede fallar los reflejos, pero Dios es quien me protege, bendito sea el Señor. Entonces, no se confíe usted que bueno, yo voy a la universidad porque soy muy inteligente. Vaya con la presencia de Dios, porque puede ir a la universidad sin la presencia del Señor, sin el respaldo de Dios, y seguro que de allí viene contaminado. No, camine en integridad con Dios. Nunca emprenda un negocio, nunca emprenda una familia, nunca emprenda un viaje, una empresa, un ministerio, una obra, una carrera sin la presencia de Dios. Eso es lo que lleva a mucha gente a fracasar. Pero todo lo que usted haga donde esté Dios y lo esté respaldando Dios, eso nunca le fracasa, bendito sea el Señor. La presencia de Dios trae beneficios para nuestras vidas. Trae, mis amados hermanos, beneficio para cada uno de los hijos del Señor. Y quiero compartirle algo bien importante. Sin la presencia de Dios no hay garantía de que nos vaya bien en nuestro camino con Dios. Usted puede estar en la iglesia y puede sentir el fuego, el poder de Dios. Pero no es a eso que yo me refiero. Porque le voy a poner un ejemplo. El profeta Elías era un hombre, allá en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Era un hombre tremendamente usado por Dios. Era un hombre de una fe increíble. Mire, que yo pudiera tener el 50% de la fe que tenía Elías, me sentiría bien. Pero Elías, mis amados hermanos, hacía descender fuego del cielo cuando oraba. Hacía llover y hacía que no lloviera. Elías, cuando se iba, puedo decirlo de esta forma, iba a ofrecer holocaustos. Él no se preocupaba de llevar fósforos, de llevar candela, porque él solamente hacía una oración y Dios le respondía por fuego y el holocausto se prendía, se consumía, mis amados hermanos. Cuando fueron, mis amados hermanos, retados los Baales, eran 850 personas con los profetas de Acera. Quizás llevarían fuego, sino que él dice, no vamos a usar fuego, tranquilo, no hay problema. Y dice, vamos a hacer un altar y vamos a ofrecer un holocausto. Y vamos a hacer la prueba, que el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y él los retó, mis amados hermanos. Los 450, pero especialmente los 400 profetas de Baal clamaron casi todo el día, pidiéndole a Baal que descendiera el fuego, pero nunca Baal le respondió, porque Baal no existe. Yo quiero decirle a usted que tenga bien claro esto. Dios real solamente hay uno nada más.
Cuando Dios saca a Israel de Egipto, le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ellos se encontraron con cualquier cantidad de dioses. Se encontraron con los dioses de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de toda esa región. Cada uno tenía sus dioses. Estaba Baal, estaba Moloch, estaba, mis amados hermanos, cualquier dios podía, todos tenían dioses. Pero ¿qué sucede? Que Dios le dice, Jehová vuestro Dios uno es. Eso lo sabía Elías y por eso andaba confiado. Hoy en día usted dirá, no, pero es que yo conozco más dioses. Claro, en el tiempo que vivimos hay cerca de 7,000 religiones en este planeta, mis amados hermanos. Y cada religión tiene un Dios. Como mínimo, cada religión tiene un Dios. Pero Dios verdadero, Dios real, solamente sigue habiendo uno nada más. No se ha levantado otro ni se levantará otro. Y asegúrese de que usted camina con el Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios de esta palabra, bendito sea el Señor. Y lo que usted necesita no es tanto ver el poder de Dios. Lo que usted y yo necesitamos es experimentar la presencia de Dios. Resulta que después de esta victoria que tiene Elías, Elías había visto muchas cosas obrar por Dios. Él había visto, mis amados hermanos, él había abierto el río Jordán y había pasado en seco. Él solo no necesitó un equipo. Eliseo pasó con él porque lo iba siguiendo. Él había, mis amados hermanos, visto, gloria al Señor, cantidad de milagros, cantidad de obras que había hecho Dios. Él había retado al rey Acab. Él había, mis amados hermanos, orado para que no lloviera y no llovió 3 años y medio. Había orado después para que lloviera y llovió. Él hacía como quería. Cuando lo iban a buscar, decía, si yo soy el siervo de Dios, descienda fuego del cielo y los consuma. Y los consumía, mis amados, porque era un hombre de fe. Y había visto recientemente descender el fuego de Dios sobre el altar y consumir el holocausto. Pero después de eso no pasó un día, 2 días, y Elías estaba mal. Elías, mis amados hermanos, estaba grave. Cuando Jezabel lo mandó a buscar y para que dijeran que lo iba a matar, el hombre inmediatamente le cambió el semblante. Y de un momento a otro se encuentra sin ánimo. De un momento a otro dice la palabra del Señor que Elías empezó de pronto ya sin ánimo, empezó a caminar. Luego caminando iba el criado con él y le dice al criado, no, mejor usted devuélvase y déjeme solo porque la verdad me quiero morir. ¿Cómo es que usted va a estar cantando hoy en victoria y mañana se quiere morir? Pero eso pasa. Y eso pasa, mis amados hermanos, en el pueblo de Dios. Eso no pasa en los de afuera. Y dice la palabra del Señor que él huyó. Y cuando vio que estaba la vida en peligro, ¿acaso no era más peligroso el rey Acab con el ejército que antes lo estaban buscando para matarlo? Y él antes fue y se buscó y le dijo, vaya, dígale a Acab que aquí estoy yo. Y fue y se encontró con el rey. ¿No era más bravo el rey que la reina? Pero de un momento a otro, mis amados hermanos, Elías se queda sin ánimo. Se queda tan sin ánimo que dice la palabra del Señor que fue y caminó un día por el desierto. Y uno en un día avanza mucho en el desierto. Y se encontró un árbol que había allá y dice que se echó debajo del árbol a morirse. Pues claro que si uno va y se acuesta en el desierto, mis amados hermanos, a pleno día, sin agua y sin comida y sin nada, ¿cuánto cree que dura vivo? Se muere. Y más como no tenía ganas de vivir, pues se hubiera muerto más rápido. Pero era un hombre tremendo. Luego él se siente solo. Le dice al criado, usted devuélvase, váyase para por allá, búsquese otro profeta, búsquese otro oficio más bien, porque yo ya hasta aquí llegué. Y él había visto el poder de Dios, y no le estoy hablando de 3 días atrás. ¿Acaso eso no le dio la fuerza para tener impulso para muchos días? Pero no fue así. Elías estaba deprimido. Cuando una persona se acuesta a morirse, está en depresión. Se sintió derrotado. Él sintió que el enemigo era de pronto más tremendo que él, más poderoso que él, y ya no había nada que hacer. No sabía ni siquiera dónde ir. Cuando camina en el desierto un día y se está debajo de un árbol, no sabía para qué lado coger. Estaban, mis amados hermanos, en una situación difícil. Y en ese momento él hubiera pedido, Señor, haz un milagro aquí. Y seguro que si le hubiera pedido a Dios, abre una fuente de agua, Dios la abre, porque el hombre tenía una fe muy tremenda en Dios.
Si hubiera pedido a Dios algo, Dios lo hubiera hecho, porque Dios siempre le respondía y él le creía. Pero él no necesitaba un milagro de Dios. Tremendo que un hombre de milagros no necesitara ver un milagro. Dice que de pronto, estando allí debajo del árbol, aparece un ángel, que es el ángel del Señor. Y dice que lo tocó y lo despertó y le dio alimento. Ahora ya Elías había comido, había bebido y vuelve y se acuesta. El ángel vuelve más luego y le dice: Elías, come y bebe, porque todavía te falta mucho camino. A usted le falta mucho camino todavía. A mí me falta mucho camino todavía. Pero ese camino lo podemos recorrer solamente si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque usted que conoce la historia, la palabra del Señor, dice que él, fortalecido con esa comida que recibió, él caminó 40 días y atravesó el desierto. Y se fue 40 días rumbo a un lugar que él sabía que tenía que llegar. El ángel no le dijo para dónde cogiera, sino le dijo: levántate y anda, porque largo camino te resta. Y él se levantó y caminó 40 días, fortalecido con ese alimento, hasta Horeb, monte de Dios. ¿Y para qué fue a Horeb, monte de Dios? Dice que allí llegó al monte de Dios y se mete en una cueva. Y allí pasó de pronto la noche. Quizás diría: bueno, ya no me voy a morir en el desierto, aquí me voy a morir en esta cueva. Pero no era así, ni era eso lo que Dios tenía planeado. Empezó, mis amados hermanos, a manifestarse el poder de Dios. En el versículo 12 dice que primero hubo algo, gloria al Señor, tremendo, mis amados hermanos, un terremoto, pero que en el terremoto no estaba Dios. Y tras el terremoto pasó el fuego. Mire, el terremoto, eso es el poder de Dios, porque Dios es el que hace temblar los cimientos de la tierra, y la tierra no la puede mover cualquiera. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba ahí. Y tras el fuego, gloria al Señor, dice que pasó un silbo suave y apacible. Y cuando ese silbo suave y apacible viene, y cuando Elías lo oye, dice que él se cubrió, gloria al Señor, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Tremendo que hubo el terremoto y Elías no se asomó, porque Elías era un hombre que estaba acostumbrado a ver el poder de Dios. Pasa el fuego y el fuego tampoco lo impresiona, porque él sabía que Dios respondía por fuego. Pasa, mis amados hermanos, muchas cosas y eso no lo impacta. Pero cuando escucha un silbo suave y apacible, que a eso le llamo yo, cuando él escucha o él sabe, entiende que la presencia del Dios del cielo venía, inmediatamente sale a la puerta de la cueva. Se cubre porque sabía que ahí venía la gloria de Dios. Y cuando él experimenta la presencia de Dios, la mentalidad le cambia, las cosas le cambian. Ya no sigue con el temor, ahora vuelve y toma fuerzas y sigue a cumplir su ministerio, lo que Dios le había mandado. Lo que yo quiero que nosotros entendamos, mis amados hermanos, es: usted viene a la iglesia, alabamos a Dios. Usted puede ver que la gloria de Dios desciende, porque muchas veces lo hemos visto. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que se necesita que usted venga un día delante de Dios, de pronto se arrodilla ahí, gloria al Señor, con su rostro sobre la silla o al piso, como a veces nos toca, y que usted pueda clamar a Dios, humillarse delante de Dios, y cuando venga la presencia de Dios, le garantizo que usted será una persona diferente, que usted será transformado por Dios, que su mentalidad le va a cambiar, que su visión le va a cambiar, que su vida le va a cambiar y usted va a ser diferente, gloria al Señor. La iglesia primitiva experimentó la presencia de Dios. Ellos experimentaron el poder y la gloria de Dios, pero cuando se reunían, se humillaban delante del Señor y podían sentir la presencia de Dios. Cuando la palabra del Señor nos habla, ellos un momento estuvieron amedrentados, estuvieron encerrados. Pero cuando la gloria de Dios viene sobre sus vidas, ellos salen y empiezan a predicar y a cumplir lo que Dios les había mandado. La presencia de Dios es tan importante en nuestro diario vivir como el alimento, o más que el alimento, mis amados hermanos, que tomamos. La presencia de Dios nos da fuerza. El Señor le dice: mi presencia irá contigo, le dice a Moisés, y te daré descanso. Esa presencia de Dios en el pueblo significaba que el pueblo tendría alimento, que el pueblo tendría agua,
prueba, que el pueblo estaría bien, estaría seguro, gloria al Señor, ya que a pesar de las inclemencias del clima de allí del desierto, el pueblo podría llegar seguro a donde Dios le había prometido. Si Dios le ha prometido algo, usted llegará allí con la presencia del Señor. Usted lo hará con la presencia de Dios. Si usted tiene problemas, los problemas se resuelven en la presencia de Dios. Porque hay gente que cree que es con el poder de Dios. El hermano está muy confundido. Pero usted tiene un problema. Usted pasa aquí, mi amado hermano, oramos. Seguro que usted siente el fuego de Dios y usted se va a su casa y hay posibilidades de que su problema esté. Pero si usted viene y se humilla delante de Dios y Dios le responde, gloria al Señor, y Dios le deja sentir su presencia sobre su vida, ese silbo suave y apacible que a veces se necesita, usted saldrá transformado y eso rompe los problemas internos de nuestra vida, de nuestro corazón y nos cambia, mis amados. Hay gente que cree que todo se puede arreglar con las oraciones que hagan por nosotros y no es así. Las oraciones pueden mucho, pero hay momentos en que necesitamos tener una relación personalmente con Dios. ¿De qué le servía a Elías que hubiera Dios hecho tantas cosas si en ese momento necesitaba era que Dios estuviera con él? ¿De qué le serviría, mis amados hermanos, haber visto tantas cosas? Es más, note que Elías de ahí para adelante no volvió a hacer más milagros. Simplemente caminó con Dios. Cumplió lo que Dios le había mandado y hoy en día está en la misma gloria del Señor. A veces nosotros somos pueblo de estruendo, pero qué bueno que dejemos que el silbo suave y apacible llene nuestra vida, colóquese de pie. Hoy es necesario buscar esa presencia del Señor, que cuando ella llegue a nuestra vida, todo será diferente. Mire, cuando la presencia del Señor llegue a su vida, la tristeza se va, la depresión se acaba, los afanes de la vida quedan atrás, vuelve el gozo, usted podrá volver a reír, a gozarse, usted verá las cosas más fáciles porque ahora sentirá el respaldo de Dios. Uno puede entrar al templo, a la iglesia, puede ver los milagros que Dios hace, puede ver, mis amados hermanos, cómo Dios se glorifica, cómo Dios toma a los hermanos, pero si yo no siento a Dios, ¿de qué me sirve ver tantas cosas? Usted lo que necesita es sentir la presencia de Dios en su corazón. Cierre sus ojos, bendito sea el Señor. Señor, eres bueno y misericordioso Dios. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en esta hora porque yo sé que tu palabra no volverá vacía, mi Señor. Hay momentos, Dios mío, en nuestra vida en que nosotros necesitamos que tu mano bendita toque nuestra cabeza, oh Señor. Sentir, Dios mío, ese silbo suave y apacible en nuestro ser, oh Dios. Hemos visto muchas cosas, Señor, que tú has hecho, Dios. Pero eso lo hace, Dios mío, en forma colectiva en tu pueblo, Dios. Pero necesitamos, Dios mío, algo personal en esta hora, mi Señor. Que tú ministres a cada vida. Mira el que tiene problemas, el que tiene dificultades, Señor, en este momento. Que no sabe qué hacer, oh Dios. Que no sabe a dónde ir. Aquellos que creen, Dios mío, que ya ha terminado la carrera. Que ya, Dios mío, no tienen fuerzas para continuar en lo que están, Dios mío, emprendiendo, por lo que están luchando. Mira, Dios mío, aquel que cree, Dios bendito, que sus hijos ya no tienen, Señor, oportunidad. Aquellos que creen, Dios mío, que ya todo está perdido en el hogar, en la familia, que todo está perdido en la empresa, en el trabajo, Señor, que todo ya se perdió en la vida, oh Dios. Yo sé que si tu presencia viene en este momento, comprenderemos, Señor, que no es así, oh Dios, y que todavía podemos seguir y seguir muy adelante hasta cumplir, Dios mío, la meta, hasta que tú cumplas el propósito que tiene con nosotros, mi Señor. Ministra, Dios mío, a cada corazón, a cada vida. Ministra a cada dama, a cada caballero, a cada joven, oh Dios, a cada niño, Señor. Llénalos en su corazón, Dios mío, para la gloria y honra de tu nombre, Señor bendito, porque tú eres Dios de todos los tiempos y no hay otro como tú, mi Señor.
hay gente aún que cree que tú le has abandonado, que tú le has dejado, Señor, que tú ya no estás, Dios mío, con ellos, pero están equivocados, porque tú eres un Dios fiel que cumple tu palabra y tus promesas, Señor, y tú nunca abandonas a nadie, y menos cuando más lo necesitas, Señor. Sea tu nombre exaltado y glorificado, mi Rey, y ministranos cada día, Señor. Dios mío, los milagros sirven, Señor, para aumentar nuestra fe, pero tu presencia, Dios mío, para darnos fuerzas, para luchar y seguir, Dios bendito. Oh, gracias, Padre, porque hoy las cargas, Dios mío, de tu pueblo son quitadas, Señor. Hoy las cargas, Dios mío, desaparecen, Señor. Hoy, Dios mío, las preocupaciones quedan fuera, porque tú obras, mi Señor bendito. Amén, gloria a Dios. Regálele un aplauso a Dios. Bendito es el Señor Jesús.